jueves tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Cristina Barinotti, doctora en psicología, experta en familia. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy jueves. No, gracias a ti por la invitación constante, muy amable. Hoy traemos un tema, muchas gracias, traemos un tema muy interesante, el tema de las emociones. Todo el mundo habla de emociones, pero muy pocos saben de qué se trata. Y resulta que creemos que las emociones son cosas que, bueno, que son culturales, que la aprendemos en la familia. Y resulta que no, las emociones básicas, que son 5: tristeza, ira, miedo, alegría, sorpresa y asco, son emociones innatas que vienen con nosotros, impulsos que en el origen de los tiempos nos servían para la supervivencia. Fíjate qué interesante. Y que quedaron en nosotros. Esto lo descubre Darwin, Charles Darwin, en su teoría de la evolución. Y en tiempos más modernos, Ekman comienza a trabajar el tema de las emociones y de las emociones básicas, que ya estaban, como les digo, descritas por Charles Darwin y estaban también descritas en el libro de los ritos de Confucio, porque tienen que ver con toda la parte emocional, de ejercicios para controlar las emociones, porque el tema es ese, si son cosas tan que nos nacen, ¿no? Tan animales. Fíjate que las 5 emociones básicas de las que te hablé las compartimos con todo el reino animal. Todos los animales tienen emociones. Pero nosotros somos los únicos que podemos aprender a gestionarlas, porque son anteriores al lenguaje y por lo tanto, después que obtenemos el lenguaje y cierto nivel cognitivo, tenemos que aprender cómo manejar esas emociones. Después podemos decir que hay emociones que son ya aprendidas en el hogar. Por ejemplo, la incertidumbre, la indignación, el odio, la culpa, la soledad, la angustia. Esas son emociones que se llaman secundarias o emociones aprendidas. En el hogar, que es reflejo, por supuesto, de la cultura. Entonces, un gran investigador, Howard, fue quien habló sobre las emociones en cuanto a las múltiples inteligencias que había, ¿verdad? Que no era solamente la inteligencia como la conocemos. Entonces, múltiples inteligencias, por ejemplo, un equilibrista tiene que tener inteligencia espacial para poder sostenerse en el aire y hacer todo lo que hacen. Vale decir, uno no lo podría hacer. Luego, por supuesto, a partir de las inteligencias múltiples, surge el desarrollo a través de Daniel Goleman de la inteligencia emocional, que es otra de las inteligencias. Porque lo interesante es esto, que antes se creía que era el cociente intelectual nada más. Bueno, tenías un cociente intelectual alto, ya estaba solucionado todo en tu vida. Y no es así. Hay personas con cocientes intelectuales muy altos, con poca inteligencia emocional y no son exitosos en la vida. Por eso qué interesante. Y la inteligencia emocional está formada de 2 aspectos. La inteligencia personal, el conocerme a mí misma, mis propias emociones, e interpersonal. Vale decir, cómo yo a través de la empatía puedo conocer a los demás o las emociones de los demás. Entonces, ¿qué es el control de las emociones? Es poder percibir, observar, entender qué es una emoción finalmente para poder controlarla. Hay personas que padecen de alexitimia y entonces los voy a llevar a mi canal de YouTube, que es la alexitimia, con X, porque esas personas que padecen alexitimia, que hay primaria y secundaria, no pueden reconocer las emociones. Hay una alexitimia primaria que no conocen, no reconocen las propias emociones, no las pueden expresar, y si las sienten y reconocen, no pueden expresarlas, pero tampoco lo pueden hacer con las emociones de los demás. Y la lexitimia secundaria, que es producto secundaria a un trauma, personas que quedan congeladas, un trauma muy intenso emocional,
y se quedan sin respuesta emocional, sin poder reconocer esas emociones. Los invito al canal de YouTube para poder ver con PowerPoint y entender rápidamente de qué se trata, una conferencia de 26 minutos. Entonces, ¿qué hacemos para poder controlar esas emociones, Marilyn? Tenemos que hacer ejercicios. Es, Y además, terapia. Es una terapia racional, emotivo, conductual, TREC. Esa es la terapia en el caso que no lo podamos hacer solos. con algunas preguntas. Hay muchas doctoras que están aquí, gracias a todos los que están en sintonía. Vamos a tratar de hacer unas cuantas. Y, doctora, ¿las emociones se aprenden? Las emociones secundarias se aprenden. Es el odio, la resignación, los celos, la indignación, la angustia. Eso se aprende en la familia. ¿Cómo se aprende? Bueno, si lo vimos a papá y a mamá, por ejemplo, odiar mucho, vamos a ser odiadores nosotros también. Las otras emociones, las 5 básicas, tristeza, alegría, ira, sorpresa, miedo y asco, esas nacen con nosotros, son básicas. Dice, ¿las emociones son portadoras de información? Claro, nos informan, si las sabemos reconocer adecuadamente, el estado fisiológico, el estado de nuestro organismo. Hay emociones, por ejemplo, la básica, la emoción de la ira, en donde la sangre va rápidamente a las manos, a las extremidades superiores, para poder luchar cuando estoy en ira. La ira no es la rabia, ojo. La bronca, la rabia es algo que ya es más permanente. La ira, como toda emoción, aparece y se va. De pronto alguien me dice algo muy, muy desagradable y yo me lleno de ira y lo quiero atacar, digamos, ¿no? Eso hay que saber manejarlo. Por eso es importante los ejercicios, para no dejarnos llevar como caballos desbocados por las emociones básicas. Las emociones también que aprendimos, ¿verdad? Dice, doctora, con las emociones podemos manipular. Sí, sobre todo si, digamos, no las manejamos adecuadamente y tratamos de gestionarlas nosotros. Y, por ejemplo, estamos muy tristes y queremos lograr algo de alguien y entonces nos sentamos al lado y ponemos una cara de tristeza, estamos tristes, pero digamos, lo acentuamos para lograr un objetivo, ¿verdad? También, si estamos muy alegres, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, esto no me quiero olvidar de decirlo, nos acabamos de ganar un premio, tenemos que tener cuidado en no decirlo adelante de la gente que no ganó ese premio, no mostrarnos exageradamente, exuberantemente contentos. Hay que saber manejar las emociones. Dice, doctora, buenas tardes, saludos desde Perú. Ahorita que está hablando de lo aprendido en casa, así como se aprende el comportamiento, también las emociones se pueden aprender de otra persona. Pensé que las emociones solo es algo que tenemos dentro de nosotros. ¿Será que la persona que imita o está con esas emociones que aprende no tiene una personalidad propia? Espero dejarme entender. Muchas gracias. Existen emociones básicas, esas vienen con nosotros, son evolutivas, como decía, descubrió Charles Darwin. Pero hay otras que podemos aprender en la familia. Por ejemplo, la culpa. Si desde pequeños nos culpan de todo, bueno, vamos a ser seres culpógenos que tendemos a sentir culpa. Si vivimos en una familia en donde la gente es propensa al odio, vamos a odiar. Tenemos a flor de piel esa emoción, que se llama emoción secundaria o aprendida. Si la soledad se puede aprender también, si no nos dieron un buen nivel de interacción social y papá y mamá eran retraídos y muy solitarios, nosotros vamos a atender, sí, por imitación, a poder reproducir esas conductas. Lo mismo la angustia, que siempre es de carácter existencial, si tenemos padres angustiados, familias angustiadas, lo vamos a copiar. Doctora, vamos a proceder entonces con lo siguiente, entre lo que después vamos con algunas más preguntas al final.
Los ejercicios que hay que realizar son muy importantes. Cuando nos sobreviene una emoción, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, abrí un cajón y había un bichito adentro, o una arañita, y yo entonces me inunda el miedo. Tenemos que tratar de decirnos, basta, aquí se para esto, y empezar a hacer funcionar el área cognitiva, el razonamiento, ¿verdad? Cerrar el cajón y luego cuando lo abrimos nos vamos a dar cuenta que eso no representaba la amenaza que inmediatamente nos dio ese pánico, ese miedo. La relajación muscular es muy importante a través de, sobre todo las personas que tienen una emoción determinada, como la ira, esta gente que vive dispuesta ya a la pelea. Entonces, ahí hay que hacer la relajación muscular y la respiración diafragmática, poner las manos en el abdomen y llenar de aire el diafragma y luego cuando está lleno lo liberamos, lo exhalamos por la boca. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a reconocer esta emoción y la vamos a tratar, la vamos a, digamos, a manejar a través de los ejercicios. La música es muy importante. Si de pronto estamos muy tristes, que es otra emoción básica, la música tiene la posibilidad de cambiar el estado de ánimo de una persona. Pongamos entonces una música alegre o una música que nos guste mucho. Otra es la empatía, es decir, ver lo que sucede en el área emocional de otra persona. Porque no solamente tenemos que poder manejar nuestras propias emociones, sino saber reconocer la de los demás. Pues, si nosotros entramos y conocemos o nos encontramos con un amigo que está haciendo duelo por la muerte del padre, y nosotros hacemos como que nada pasó, le decimos, bueno, ya se te va a pasar, bueno, era grande, tenía que morirse. Digamos, no empatizamos, no nos podemos en los zapatos de él, no estamos reconociendo su mundo emocional. Eh, Después hay un ejercicio muy interesante, ¿no? Hacer una lista de las emociones más relevantes que yo tengo. ¿Cuál es la emoción más relevante? ¿Y qué significaba en mi cultura? ¿Eh? Porque tú sabes que las emociones varían de acuerdo con la cultura, las emociones secundarias. Las primarias o las básicas las tenemos todos los seres del planeta, pero algunos podemos manejarlas mejor que otros. Llevar un diario emocional también al final del día, hay que escribir todo eso. La atención plena, el mindfulness, hay tantas cosas que podemos hacer que realmente las autoinstrucciones, decirnos, bueno, basta, en este momento, Cristina, vas a pensar otra cosa, porque esto que te está sucediendo es una emoción. Y las emociones vienen siempre con respuestas en el cuerpo, fisiológicas, es decir, que a veces se acelera el corazón, el ritmo cardíaco es muy fuerte, por eso se habla de la coherencia cardíaca. ¿Qué es esto? Poder bajar los latidos del corazón a través de la respiración diafragmática y de la relajación. Por ejemplo, en el caso de la ira estamos como un agua hirviendo, ¿verdad? En un recipiente. Entonces tenemos que entender cómo bajar eso para poder manejarlo. Lo mismo la tristeza y otras como la alegría, inclusive la alegría, el asco también, ¿verdad? Hay personas que tienen asco a algo y lo hacen ver a todo el mundo. Tenemos que poder manejar eso. Para manejarlo hay que reconocerlo. Eh, y después, bueno, en el diario emocional hay que al final del día escribir todas las emociones. ¿Qué fue la emoción más relevante de hoy? ¿Qué sentí durante el día? ¿Miedo, ira? ¿Me sentí bien, mal? Todo eso es importante. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional en la infancia? Bueno, eso es muy importante porque no solamente se les enseña a los adultos,
sino que los adultos, padres, tienen la obligación de enseñársela a los niños. Y entonces, cuando vienen enojados de la escuela, no decirles, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Ponete bien, ahora ya estás en casa, ahora mamá te prepara la comida. Hablar con ellos y preguntarle, ¿qué fue lo que pasó que te hace sentir mal? ¿Y qué sentís? ¿Eh? ¿Qué sentís? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís deprimido? Enseñarle a poner en el discurso, a poder mencionar, denominar lo que le está pasando. Entonces, cuando el niño dice, bueno, me pegaron y yo me puse a llorar, y se pone a llorar y hay que dejar que llore, hay que dejar que llore y sin consolarlo, porque él está liberando esa emoción y se está permitiendo conocerla. Entonces, es todo un trabajo el desarrollo de las que se llaman competencias emocionales, ¿verdad? Y podemos decirle todo va a estar bien. Y la próxima vez que te suceda eso, y entonces ahí le vamos enseñando qué es lo que tiene que hacer con el amiguito que lo trató mal. Acá tenemos más preguntas. Dice, doctora, ¿el odio, el amor, el egoísmo son emociones o sentimientos? Bueno, esto es interesante, muy interesante la pregunta. Fíjense, la emoción es siempre breve, es un impulso actuar. El sentimiento es permanente, ¿eh? Entonces, el amor al comienzo puede ser una emoción fuerte, pero el amor, para que sea verdadero amor, duradero, y que no sea nada de lo que se llama el amor fatuo, tiene que ser permanente. Y ahí se pasa, en efecto, a lo que es un sentimiento. El odio es lo mismo. El odio es una emoción. Yo estoy odiando eso que está pasando. Pero si yo no logro controlar esa emoción y se enquista en mí, voy a seguir odiando, odiando y se va a transformar en un sentimiento, es decir, en un afecto permanente. Y no solo es permanente para mí, sino que se lo voy a pasar a todas mis generaciones. Mis hijos van a odiar lo mismo, el mismo partido político, es decir, en el fanatismo lo vemos. Y entonces hay pueblos que se han odiado por cientos de años. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? El odio también puede ser un sentimiento. Excelente información. Solo aquí el mejor programa. Gracias, doctora. Bienvenida al programa como todos los jueves. Hay emociones, dice, ¿hay emociones saludables y no saludables? Bueno, podemos decir, el carácter de las emociones es neutro. No hay positivo ni negativo. Son emociones, sencillamente existen. Podemos decir que de pronto la alegría, si queremos, puede ser algo o una emoción positiva, pero de nuevo va a depender de cómo lo manejamos, ¿no? Siempre la alegría es inmensa, pero tiene que también ser manejada, porque la vez pasada comentábamos, hay gente que se saca el loto, está muy alegre y se muere, le da un infarto por estrés, es decir, que tenemos que manejar también ese tema de la alegría. Básicamente tienen un signo neutro las emociones. ¿El amor o el odio pueden relacionarse con el alma o con el espíritu? Muy interesante y muy profunda la pregunta. El alma viene a ser como el receptáculo del espíritu que está muy en relación con la religión. El espíritu, particularmente con las religiones cristianas, con la religión católica. El alma es algo trascendente, es algo que nos trasciende, es esa energía que cuando morimos continúa y sale de nuestro cuerpo y se confunde con el universo. Hay algunas teorías interesantes acerca de los Akashic Records o los archivos Akashi, que sería las almas que mueren, ¿no? Y con el alma se supone que todo el acopio de conocimientos de una vida entera que se va con esa alma, acá dejamos el cuerpo, pasa a un registro del universo, junto al registro de otras almas que han muerto. Y esta teoría es interesante porque indica que, de alguna manera,
todo lo que nosotros desarrollamos, por más que sean grandes teorías innovadoras, de alguna manera lo hemos sacado de ahí, de ese registro comunitario de todas las almas y todo el conocimiento de todos los que han fallecido. Hay muchas teorías. ¿El amor o el odio pueden relacionarse con el alma o con el Sí, espíritu? sin duda. Bueno, si tú eres una persona muy religiosa, se pueden relacionar con el espíritu. El espíritu, desde el punto de vista de la psicología, es la mente, ¿eh? Es la mente. De modo que eh, esta cosa que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Sí. Y también, por supuesto, se relaciona con el alma, que es algo más permanente, receptáculo de todo, ¿eh? ¿Las emociones influyen en nuestro autoestima? Por supuesto, sobre todo lo que más influye, presten atención, es no poder controlar las emociones, es que se nos van de las manos, ¿eh? Es que no por tanto las emociones, las básicas como las aprendidas, ¿verdad? No puedo evitar, digamos, esta angustia, este odio, no puedo evitar esta tristeza, entonces, desde ya que controlarlas nos hace sentir muy bien. Y es uno de los grandes beneficios de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Percibir, observar, entender y manejar las emociones. Es decir, que eso es lo bueno y nos hace muy bien. El primer beneficio es que levanta la autoestima porque nos sentimos en control. Nada peor que estar fuera de control de nuestra vida. Doctora, me gustaría que nos contara si ha tenido algún paciente con este tipo de problema. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo empieza su tratamiento? Y si lo ha visto avanzar. Lo que se conoce como la terapia racional emotivo-conductual, TREC, sí hay muchas personas, sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Hoy en día es el reino del estudio y la investigación sobre las emociones y sobre la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples, a través de Gartner, Howard Gardner y también de Daniel Goldman, que fue el que desarrolló la inteligencia emocional. Sí, esto es una terapia que da resultados. ¿Por qué? Porque se hace una unión entre lo racional y lo emotivo. Yo aprendo la manera en que racionalmente voy a manejar esa emoción y entonces voy a ir hacia el control de la conducta. Sí, Seguimos con... desde ya avanzan. Esto se avanza, inclusive se avanza tanto que no solamente psicólogos, hay muchos coaches que lo están haciendo también. Aunque yo siempre desde ya recomiendo un psicólogo, ¿verdad? Ejemplo, la emoción del miedo puede llegar a punto que debe ser tratada psicológicamente. Sin duda, la emoción del miedo puede llevar al trastorno de ansiedad, de pánico, es decir, trastorno de ansiedad muy, muy severo, en donde, de nuevo, el ejemplo que puse en un momento dado en tu programa, si yo voy, digamos, porque el miedo es despertado por la ansiedad es evolutiva, yo veo un oso en un camino, y bueno, lógicamente, ahí siento ansiedad, el corazón empieza a latir fuerte, transpiro, los músculos se preparan para correr, hay una gran actividad de sangre hacia las piernas para correr, esa es la respuesta fisiológica. Y se activa el miedo, ¿eh? Se activa el miedo en el cerebro. Ahora bien, si yo siento exactamente lo mismo en ese camino frente a una hormiguita que pasa, estoy en un trastorno de ansiedad severo por pánico, es un ataque de pánico. También puede ser, digamos, una fobia. Más específicamente, ver esa hormiguita sería una fobia. Y el ataque de pánico es una sensación de descontrol absoluto, que puede estar disparado a partir de ver algo desagradable para nosotros, ¿verdad? O vemos una araña, y sentimos que hiperventilamos y nos vamos a morir. Y resulta que este ataque de pánico, mucha gente lo ha superado rindiéndose ante ese ataque de pánico. Por supuesto con la ayuda del psicólogo, ¿verdad? Diciendo, bueno, ya está,
bueno, me voy a morir, ya muérete, ya es tiempo. Y resulta que con el tiempo esto lo vamos enfrentando, va cediendo, cediendo hasta que desaparece. Pero sí, sin duda, el miedo es la emoción más importante del ser humano y de todo el reino animal, el miedo. Se despierta porque hay una especie de órgano pequeño en el cerebro que detecta ese miedo, se llama amígdala cerebral, y empieza a enviar a todo el cerebro y a todo el cuerpo los mensajes. Y se activa el estrés, la ansiedad y en casos patológicos las fobias y los ataques de pánico. Un primo que cuando él tiene algún problema, ya sea en su trabajo o con su papá, se encierra a escuchar música. Sin duda, el cuerpo busca la homeostasis, quiere decir el equilibrio. Cuando yo me encierro, después que tengo un problema con mi padre, y lo hago siempre en mi habitación a escuchar música, eso sucede porque la música me está calmando. Dicen que la música calma a las fieras. Bueno, de alguna manera calma toda esa ebullición interna, probablemente esa emoción de rabia o de ira, eh, porque la rabia ya es mucho más permanente, ¿no? Que ya prácticamente es un sentimiento. Hay personas que viven con la rabia adentro. Pero en este caso se calma y por eso lo repite. Como tal, muy importante el tema de hoy, dice, excelente programación, muy buenos mensajes, doctora. Gracias, doctora. Estoy compartiendo el programa. Otros dicen tomando nota. Excelente, doctora. Gracias por su tiempo. Doctora, tengo un sobrinito de 7 años y me preocupa porque él pasa el día con un teléfono jugando y sus juegos son de peleas y de pistolas. Y entonces llega otro niño y no juega. Claro, lógicamente, porque está despertando en ese cerebro tan chiquitito, tan inmaduro del niño, el circuito de placer-recompensa, le da placer si gana matando a algún personaje ficticio y entonces es el mismo circuito que se opera en la adicción. Por eso habría que investigar, evidentemente es como una adicción esto de los celulares, ¿verdad? Y no quiere jugar con los demás. Pero esa exposición a la violencia, yo diría que hables con los padres para que traten de estar más con el niño, ofreciéndole juegos cara a cara con los papás, ofreciéndole llevarlos a natación, a gimnasia, andar en bicicleta por alrededor del barrio, en el jardín, porque no es bueno. Se sabe que los niños tan chicos, y aparentemente por ahí este niño ya empezó hace mucho tiempo, tienen la amígdala cerebral, ¿no? Que es la que procesa el miedo y las emociones, 12% más pequeña. Esto quiere decir que van a ser niños mucho menos empáticos, mucho menos compasivos. ¿Por qué? Porque ese órgano vital está reducido debido a la exposición a la violencia, aunque sea una violencia virtual. Si a eso le sumamos la violencia que ya vemos naturalmente en los medios, ¿verdad? De cómo saber si la emoción es no saludable o desadaptativa. Bueno, evidentemente todas las emociones básicas son adaptativas, pero cuando empiezan a transformarse en algo crónico y ya empiezan a hacer daño a los demás o hacia sí mismo, ya estamos ahí en una emoción que ya no es adaptativa para la supervivencia, sino que puede ser para la autodestrucción. Por ejemplo, la emoción aprendida, pero es una emoción al fin, se llama emoción secundaria de los celos. Hay padres que les han enseñado a los hijos a ser celosos o les han generado celos a través de preferir a un hermanito más que a otro. Este es un individuo que sale a la sociedad a formar pareja con una carencia y entonces cuando la pareja está con la madre, con el padre, con una amiga, siempre va a estar celoso. Y entonces eso puede llegar a destruir su pareja y a destruirse a sí mismo. Puede generar una patología que es la celotipia, que son los celos patológicos. Doctora, hay personas que por cualquier cosa llora. ¿Por qué será? Bueno, hay que investigar si esa persona habitualmente llora. Hay personas que están muy conectadas. Llorar, antes que nada les quiero decir lo siguiente, desde el punto de vista psicológico, ¿no?
y les va a sorprender. No toda la persona que llora, llora porque es una persona profunda, digamos, o porque es una persona con sentimientos muy profundos. A veces el llanto puede ser superficial por algún problema, por alguna enfermedad, eh, inclusive por algún tema cerebral, entonces se dispara ese circuito del llanto constante, ¿verdad? Hay gente que tiene una gran facilidad para llorar y no quiere decir que él sienta no le está pasando eso. Fijémonos en los actores, por ejemplo, en las actrices. Eh, pero bueno, si es algo circunstancial, si antes no lloraba y de golpe empieza a llorar porque ve la propaganda de un abuelito que está con el nieto tratando de levantarse y el nieto lo ayuda y se pone a llorar, tenemos que pensar que hay algún tipo de trastorno psicológico y prestarle la ayuda necesaria llevándolo al psicólogo. Está mal decir estoy emocionada, digo porque hay diferentes tipos de emociones. Bueno, tenemos que deslindar el decir académico del decir popular, el divulgativo. En lo divulgativo hablamos de esa manera y todos nos comprendemos, a pesar de que no tenga una exactitud académica, ¿verdad? Eh, Estoy emocionada, más que nada significa estoy a punto de llorar, estoy tan emocionada que voy a lagrimear, ¿verdad? Ese es, digamos, es el sinónimo que nosotros le damos. Pero en realidad, bueno, no es exacto, no es académico, pero vale en el decir popular. Doctora Cristina, como siempre, un placer tenerla con nosotros. Siguen habiendo más preguntas y queremos invitarlos a que todos vayan al canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com. De verdad, muchas gracias, doctora, por su aporte. Vamos a responder esta última. Doctora, ¿qué tanto puede afectar en las emociones el que un niño pase tantas horas con un teléfono jugando peleas con armas? Claro, bueno, sí, por supuesto. Puede haber una anestesia de las emociones, ¿verdad? Puede llegar a una alexitimia, que los invito al canal de YouTube, como le decía, a ver qué es la alexitimia. Sí, hay personas que parecen que no, que nosotros les decimos psicópatas, pero no es que sean psicópatas, es que son alexitímicos. Han suprimido las emociones, no las pueden expresar, no las pueden expresar ni reconocer ni en ellos ni en los demás. Sí, hay que tener cuidado con eso. La agresión eh, a la que estamos sometiendo hoy en día a nuestros niños sin darnos cuenta es muy grande. Pensemos esto, debemos cuidarlos porque son los mandatarios del día de mañana, los presidentes, los senadores, los diputados, gente que, los grandes científicos que van a llevar el mundo adelante hacia un mayor desarrollo o lo van a destruir. Entonces, si nosotros seguimos así, por favor, todas, yo sé que hay muchas mujeres que me escuchan, mamás, hablen con sus niños, pero más que hablar, propónganle juegos alternativos a eso. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero yo trabajo todo el día y a mí me deja tranquila, está con el celular. No, no te quedes tranquila, mamá, porque es un problema que esté todo el día simulando matar a personajes imaginarios, ficticios, gráficos, con armas. Es decir, esto es un deber que tenemos como padres y como sociedad. Disminuir las horas que nuestros hijos están en los videojuegos. Y por supuesto en las redes sociales, en el TikTok y todo eso que desfavorecen muchísimo el pensamiento crítico. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a tener temas que ustedes quieran, que nos digan que quieran ir desarrollando para que la doctora los siga tratando. Invitamos a que vayan al canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti. Muchas gracias, doctora. Que tenga un excelente fin de semana. Un abrazo muy grande y como siempre, gracias por invitarme. Gracias, doctora.